Pasemos ahora al partido de Sporting Herediano. El Sporting ganó este partido 3-2, un resultado sorpresivo donde el Sporting incluso estaba 3-0, pero Herediano remontó en el segundo tiempo y estuvo muy cerca, incluso pegó uno en el poste de Jonathan McDonald. Este fue un partido donde el Sporting, con todas las contrataciones que tiene, dispuso un 5-4-1 con Méndez que vuelve a la titular, muy al placer de Leo, me imagino, con una línea de tres donde Munguío fue el líbero, Dawson por derecha, Medina por izquierda. Rigo Jiménez siguió siendo un jugador destacadísimo por la banda izquierda, y Flores lo encontramos de repente como un lateral derecho, que no necesariamente es donde lo hemos visto destacar a un jugador que es mucho del gusto de este podcast. Entonces, en el medio tiempo, los interiores fueron Aguirre, que salió de capitán además, y Ramírez, dos nuevas llegadas. Por derecha Madrigal, por la izquierda Morales, y de punta quedó Hansen, que a mí de repente me da la idea de que Hansen es el típico delantero que le gusta a José Yacone. Entonces, del otro lado, Herediano siguió con un 4-4-2, que a veces podría pensarse en un 4-4-1-1, dependiendo de quién estuviera botándose en la línea de delanteros. Brian Segura continúa como el portero titular. Aaron Salazar y Ariel Soto fueron los dos centrales, Salazar por la derecha, Soto por la izquierda. Como lateral izquierdo aparece Suander Zúñiga, no sorpresa porque por ahí terminó jugando, pero sí inevitablemente se espera de él un rol un poquito más avanzado, y Yael López por la derecha. Los dos interiores fueron Jefferson Brenes y Jelsin Tejeda. Nextalí empezó por derecha y Gerson por la izquierda, pero sí estuvieron cambiando constantemente de posiciones. Y los dos delanteros fueron Contreras y Francisco Rodríguez. Aquí uno de los dos siempre estaba tratando de enlazarse un poquito más con el medio campo, que obviamente en Tejeda y Brenes les costó muchísimo encontrar un jugador, llamémosle, de corte más ofensivo, entonces terminan Contreras y Rodríguez muchísimas veces botándose. También otra cosa que pasó muchísimo es que tanto Yael López como Suander Zúñiga explotaban muchísimo hacia adelante, y sobre esa línea, tanto Gerson como Nextalí podían tender a centrarse un poquito más. Esto en particular se dio con Gerson Torres cuando se pasó a la derecha, y ya López, que sí tenía muchísimo más licencia de avanzar, se abría campo por la banda con un Gerson que se tiraba más al centro y donde Gerson se perdía. Entonces, el problema de Herediano terminó siendo el mismo que ha sido desde hace varios partidos, desde el Herediano de Jafet, que es que sus extremos no pesaron, no vimos un volumen ofensivo hasta que ya en el medio tiempo se cambió a como un 4-1-3-2 que se sentía de repente asimétrico porque no había un extremo por izquierda per se, y ahí era Sujander que avanzaba mucho, y que dentro del funcionamiento de Sporting, entonces Herediano tuvo muchísima oportunidad de sumar hombres al ataque, y sobre eso generó bastante caos que terminó dándole bastantes réditos dado cómo se dio el partido. En ese cambio del 4-1-3-2, el mismo Francisco Rodríguez terminó botándose un poquito más para atrás hasta que fue sustituido por Fabricio Ramírez, quien terminó anotando uno de los dos goles. El Sporting, en cambio, se aprovechó de un primer tiempo flojo de Herediano y hizo lo que estos equipos de Yacone tienden a hacer, que es ser sumamente asesinos. Son equipos que agarran el partido y que si les dan un centímetro, ellos entonces agarran el metro hasta donde puedan. Entonces, anotaron con un balón perdido de Nextalí, entonces Ramírez agarró la bola, se aprovechó de displicencia en la marca de Herediano y anotó perfecto. Tuvieron un par de goles de balón parado, porque eso es lo que puede hacer un equipo de Yacone, y ahí es donde marcan las diferencias, y se dio suficiente colchón para que después de eso el partido se le complicara de más a Herediano, y entonces no pudieran, llamémosle, remontar lo suficiente. Herediano se volcó al ataque, estuvo generando peligro, anotó dos veces, pero en ningún momento terminó de consolidar ese cambio en el tempo del juego, y eso yo creo que es virtud además de un equipo de Yacone que sabemos que en realidad tiende a lograr manejar ese tipo de ventajas, de lograr conseguir el rendimiento suficiente, por más marginal que sea, para sacar los 3 puntos. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes tuvo algún tipo
sorpresa en este partido, algo que no se esperaba. Sebas, ¿cómo sintió usted el debut de su Sporting en este primer partido? Un Sporting que empezó por todo lo alto. No esperaba que llegara tan rápido al gol. Iba a llegar al gol tarde o temprano, pero no tan rápido como lo hizo en este partido. Aprovechándose de la táctica fija, marca la casa de Yacone. Ha sabido potenciar a los jugadores que tiene disponibles, sobre todo para aprovecharse de cómo se repliegan y no dejarles espacio a la espalda, porque sabemos que Rui Dawson, Eder Munguio y Jekyll Medina son jugadores que sufren con el espacio a la espalda. En este caso, Yacone prefiere no dejar ese espacio en la espalda y dejar ese espacio entre los centrales y Aguirre, que sería el contención, y pudimos ver que hay un jugador que es del estilo de Yacone, que es un extremo que pueda llevar el balón al área, que ese es Diego Madrigal, que es un poco como habíamos visto a Kennedy Rocha el torneo pasado. Sí, de hecho a mí me sorprende bastante que hubieran tantísimos cambios en la alineación. A ver, era de esperarse que hubieran variación porque es un técnico nuevo, que viene a implantar sistemas nuevos. Me sorprendió de hecho también que ya con empezara con línea de 5, que es algo que antes de Jicaral no le habíamos visto. Él era fiel creyente de la línea de 4, de su 4-4-2 con el que quedó campeón, con el que jugó con Herediano, con el que quedó campeón con Pérez Celedón y Herediano. Y de repente lo vemos con línea de 5. Leo, yo no sé qué tanto piensa usted que esa línea de 5 es algo específicamente para anular a Herediano, que Herediano no ha conocido todavía una línea de 5 que pueda romper con facilidad, siempre le han costado, o estamos esperando de este Sporting que se mantenga en esa línea de 5 por los jugadores que tiene. Ya habíamos visto anteriormente en otros torneos, precisamente cuando Yacone era el técnico de Herediano, que algunos rivales le jugaban con línea de 5 para neutralizar algunas de sus virtudes. Puntualmente, aquellos extremos como Gerson, Nextalí, Work, que en ese momento Yacone trataba de potenciar. Creo que él de alguna manera trata de hacer esto pensando en que él había dirigido ese equipo y que más o menos sabía cómo neutralizar sus principales virtudes utilizando algunas de los planteamientos que sus mismos rivales utilizaron contra él. Entonces, a partir de eso, creo que Yacone lo hace de alguna manera. En el segundo tiempo creo que ahí digamos que trastabilla un poco y no logra estar un poquito más sólido para evitar que le hagan anotaciones, pero al final de cuentas sale con la victoria y a mí me termina gustando mucho el equipo. Por ejemplo, sobraba carisma ahí en el medio con Esteban Ramírez junto a Joaquín Aguirre, como ustedes ya han mencionado. Y tal vez el único sin sabor es igual, lo de, por ejemplo, Diego Madrigal. Ahora hablaba un poco de Pablo Herrera en este sentido y creo que Madrigal es un poco similar. Lo vi bien en el primer tiempo haciendo algún trabajo defensivo ahí, digamos, ayudando mucho a Flores, que era el poco habitual por ahí. Pero aparte de eso, creo que siempre es un jugador que le cuesta tomar decisiones en el último cuarto y este fue un partido donde tal vez se pudo ver eso. Sin embargo, creo que Yacone valora mucho esa actuación en términos de defender, de cooperar con el lateral y lo hizo bien desde mi punto de vista. Sí, que además es justamente esto que hablamos, el inhabilitarle a los extremos a Herediano es quitarle a sus jugadores llamados a marcar las diferencias en estos partidos. Entonces, en este partido en específico, que a mí me sorprendió no ver a alguien como Vega, tiene sentido que se opte por alguien que apoye un poquito más a Flores. Flores además fue el jugador que más balones recuperó 10, nadie en el campo recuperó más balones que Luis Flores, que es sorprendente, en especial tomando en cuenta que estaba en un rol diferente al que suele hacer. Sí me parece que, aún habiendo dicho eso, Esteban Ramírez para mí es sin duda el mejor jugador del equipo en este partido. Es el que logró marcar esas diferencias en ese tipo de ventanitas que dejaban el planteamiento de Palomeque. De repente entonces eh, uno lo ve que es el que marca esas diferencias, es el que pone el equipo adelante, da una asistencia además de eso. En realidad es un jugador que marca esas diferencias en ofensiva que yo siento que al Sporting en muchos de los partidos del torneo anterior les hizo falta.
Sí, quería consultarles qué tal les pareció la elección de Hansen por sobre Justin Daly, que al menos a mí me sorprendió. No sé si ustedes consideran que fue algo solo futbolístico o que tuvo que ver con tal vez el ruido que había externamente de que lo colocaba en Cartaginés, que por ahí había algunos rumores y creen que eso tuvo algo que ver. Yo creo que es más del estilo de ataque de Yacone, sobre todo porque le gustan los delanteros férreos, que son hombre objetivo, y Daly no es tanto eso, aunque sí tiene el físico para serlo. En el caso de Hansen, al ser más experimentado, creo que Yacone se inclina por él porque tiene ese pase en corto, tiene ese, ese uno contra los defensas que puede hacer diferencia en lo físico y sacarle espacio para sus extremos, lo que Daly al entrar no pudo, que lo tuvieron que cambiar de función y entonces Sporting se vio disminuido a partir de la entrada de Daly, que siento que no está totalmente adaptado a lo que es el estilo de Yacone. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo sí creo que ahora que dije que Hansen de repente puede ser el delantero perfecto para Jacone, es de esos delanteros que yo creo que se mata por el equipo. Entonces el despliegue físico que tiene es bastante bueno. A ver, yo creo que Daly también, pero creo que es llamativo en este mismo partido que Daly cuando entra como un extremo, pero conforme se le empiezan a complicar las cosas al Sporting, el que toma ese rol de extremo derecho es Jonathan Hansen y dejan a Daly solo adelante. Entonces yo creo que en Hansen hay un rol de presión defensivo, un rol diferenciado al de como un delantero centro, en el cual yo creo que si uno se pone a pensar en goleador, pensaría antes en Daly que en Hansen, pero definitivamente creo que hay un rol secundario que Jacón esperaba de su delantero, de su 9, en este partido por lo menos, pero no me sorprendería si en los siguientes partidos sigamos viendo a Hansen de titular, que, que creo que cumplió a cabalidad también. O sea, creo que hizo lo que se esperaba de él, que era aportar un poquito más en esa línea defensiva.